Mi nombre es Edison Benavides, yo soy especialista en anestesiología y hoy los invito a que hagamos una pequeña crítica, una muy respetuosa crítica a lo nuevo en reanimación. La Real Academia Española define nuevo como aquello repetido o reiterado para renovarlo o aquello que sobreviene o se añade a algo que había antes. Las guías iniciales surgen hace más de 55 años. En 2015, el proceso de actualización de 5 años se cambió a un formato en línea que utiliza un proceso de evaluación de la evidencia continua en lugar de hacer revisiones periódicas. Esto permitió que los cambios significativos en la ciencia se revisaran de forma acelerada y luego se incorporaran directamente a las pautas si se consideraba apropiado. A partir del 2020, todas estas directrices reflejan una alineación con el Comité de Enlace Internacional sobre la Reanimación, ILCOR, y los consejos de miembros asociados, incluyendo diferentes niveles de revisión de la evidencia específica para las preguntas científicas que ellos consideraban de mayor importancia y fueron agregando la nueva evidencia. En búsqueda de aquellas recomendaciones con mayor fuerza, aquellas capaces o susceptibles de modificar nuestra práctica o nuestro entrenamiento, encontramos que de las 491 recomendaciones, un tercio de ellas son recomendaciones clase 1, con una fuerza mucho mayor. Sin embargo, es preocupante ver cómo más de un tercio de estas recomendaciones son débiles. Por otra parte, vemos cómo el método para evaluar la calidad ha evolucionado. Sin embargo, sigue siendo muy reducida la cantidad de evidencia tipo A, es decir, aquella extraída de ensayos clínicos aleatorizados, más de uno de ellos o incluso metaanalizados, de buena calidad que nos permita confiar más en estos resultados. Solamente 6 de 491 recomendaciones son recomendaciones con un nivel de evidencia A. Eso es el 1% de todas las recomendaciones, lo cual a todas luces es un desafío nacional e internacional e incluso un llamado para que haya un mayor financiamiento y un respaldo a la investigación en reanimación. Si hacemos más gráfico el problema de la calidad de la evidencia, vemos como el puente Chirajara tendría un 1% de alta calidad, un 31% representado por evidencia de calidad moderada y un 68% donde el 17% son recomendaciones de expertos, es evidencia tipo C, lo cual es esperable porque hay situaciones clínicas que no se prestan para ensayos clínicos e incluso un consenso clínico puede llegar a ser una recomendación clase 1 o clase 2, pero más del 51% de estas recomendaciones hacen parte de estudios o de análisis donde los datos son muy limitados, lo cual es preocupante. La cadena de supervivencia para esta nueva guía incluye un sexto eslabón, el eslabón de recuperación. Vemos como la etiología para el paro extrahospitalario sigue siendo en un 28% la de origen cardiovascular, las intoxicaciones en un 11%, un 17% relacionadas con la vía aérea, pero vemos como el 49% de estos paros no son presenciados. 39% son reanimados y menos del 12% tienen acceso a la terapia eléctrica. En un estudio en Corea a 10 años con 120.000 participantes se evalúa cómo el estatus socioeconómico puede influir sobre la capacidad de una persona de realizar RCP. Vemos cómo en estatus económicos más bajos solamente un 5.5% de las personas realiza RCP versus un 11.4%, y esto también se ve reflejado en la sobrevida al alta, que es mayor en estatus socioeconómicos mayores, y la recuperación funcional, donde, como les decía, son más esas personas con estatus socioeconómico alto y seguramente un nivel de educación superior las que se animan a ayudar a reanimar a otra persona. Para efectos de la cadena intrahospitalaria, nuevamente el eslabón de recuperación, las etiologías son un poco menos de origen cardiovascular, se incrementa la de origen respiratorio, la de origen toxicológico se reduce un poco, pero vemos cómo, y aquí está el papelito que a veces guardamos en el bolsillo que tiene el dato ideal, hasta un 80% de las personas puede llegar a tener signos y síntomas o cambios fisiológicos o paraclínicos que de ser corregidos podrían evitar
que haga un paro cardiorrespiratorio. Y estos cambios pueden ocurrir hasta 8 horas antes del paro cardíaco. Por esta razón, en la cadena intrahospitalaria vemos cómo el reconocimiento y la prevención juegan un papel preponderante. Aún así, la mortalidad asociada al paro cardiorrespiratorio está alrededor del 75%. Vemos como la sobrevida a lo largo de los últimos 18 años no se ha modificado de forma tan ostensible, principalmente desde el 2010 en adelante. Vemos como en el 2000 la sobrevida era del 17% y para el 2018 estamos en el 25.8%, sin contar que para aquellos ritmos de peor pronóstico como la asistolia, la actividad eléctrica sin pulso, esa sobrevida es mucho menor, no supera al 10%. No así para los ritmos desfibrilables, donde la terapia eléctrica ha mostrado mejorar ostensiblemente la sobrevida. En un estudio que evaluó más de 55.000 pacientes con paros presenciados atendidos por reanimadores no expertos, vemos cómo la reanimación convencional ofrece un beneficio incremental en los primeros minutos con respecto a no reanimar o reanimar solo con compresiones. Lamentablemente, la sobrevida con el paso del tiempo se hace cada vez más baja independientemente del tipo de reanimación. Por esta razón, el entrenamiento de testigos presenciales en RCP debe dirigirse a esas poblaciones socioeconómicas, raciales y étnicas que históricamente han mostrado tasas bajas de RCP. Adicionalmente, hace una invitación a que el entrenamiento en RCP debe abordar las barreras relacionadas con el género para mejorar las tasas de RCP realizadas por un testigo presencial de género femenino. En el top 10 de las recomendaciones para RCP en adultos encontramos en el puesto número 10 una comunicación correcta con los familiares y con el paciente respecto a sus expectativas a corto, mediano y largo plazo. Esto hace parte del eslabón número 6 de recuperación. En el puesto número 9 encontramos un potencial alto de recuperación. Aquí nuestro énfasis va a ser identificar a aquel paciente que se va a beneficiar más de nuestras maniobras y de nuestras medidas farmacológicas y terapéuticas, y nunca abandonar a aquel que pudiera llegar a tener un mejor pronóstico neurológico. En el puesto número 8 encontramos la temperatura. El correcto manejo de la temperatura en las primeras 24 a 48 horas puede impactar positivamente en el pronóstico neurológico de nuestros pacientes. Los cuidados posparo cambian un poco la gráfica y muestran cómo tenemos dos componentes grandes, una fase inicial de estabilización y una fase posterior que corresponde al manejo continuo de actividades de emergencia adicionales y que nos muestran cómo el cuidado posparo desempeña un papel fundamental en el pronóstico de nuestros pacientes. En el puesto número 6, la epidemia de opioides, que es mucho más fuerte en ambientes estadounidenses. Sin embargo, en nuestro contexto tenemos que también evaluar la posibilidad de que nuestro paciente pudiera tener un compromiso respiratorio por una intoxicación por opioides y pensar en naloxona, y nos ofrecen precisamente el algoritmo para su manejo. En el puesto número 5, no todos los paros son iguales. Por tanto, hay que individualizar, no se puede utilizar una fórmula, una receta de cocina para tratar a todos los pacientes. A pesar de que a la ecografía le fue mal en cuanto al peso de sus recomendaciones, vemos que para efectos de la reanimación como tal, debería evitarse tomar la decisión a través de la ecografía de seguir o no seguir con las maniobras de reanimación, o incluso, si no tenemos muchísima experiencia, evitar utilizarla, situación que puede retrasar la reanimación como tal. Si se tiene experiencia y tenemos en cuenta que la prevención es un paso importantísimo para evitar los paros cardíacos, entonces la ecografía juega un papel preponderante. La ecografía como una metodología de abordaje, como el nuevo estetoscopio. Vemos cómo a través del ecógrafo podemos descartar neumotoras, embolismos pulmonares, hipovolemias, taponamientos cardíacos, hacer evaluaciones muy cortas que pueden ayudar a prevenir. En el puesto número 4 encontramos la adrenalina. Esta recomendación, que había sido de moderada a débil
previamente, ahora tienen una recomendación mucho más fuerte. Vemos cómo recomiendan iniciarla lo más rápido posible en el caso de los ritmos no desfibrilables. En aquellos ritmos que se benefician de terapia eléctrica, la recomiendan después de la segunda descarga y vemos cómo la adrenalina impacta positivamente sobre la sobrevida, no así, lamentablemente, sobre los desenlaces neurológicos. En el puesto número 3, la desfibrilación temprana. Una terapia que sabíamos desde hace un buen tiempo que impacta positivamente sobre la sobrevida de estos pacientes y la idea es darle prioridad en el caso de los ritmos desfibrilables a que esta descarga se produzca lo más rápido posible. Para cerrar el podium de las recomendaciones, en el puesto número 2 tenemos la reanimación de alta calidad. Sumado a estas recomendaciones que ya conocemos, tenemos la posibilidad de hacer retroalimentación audiovisual, lo cual incrementa la calidad de las compresiones y de la reanimación como tal, pero también la posibilidad de medir end-tidal de CO2 y la presión diastólica. No tenemos esa posibilidad en todos los pacientes que están en un paro cardíaco. Algunos de ellos que cuentan con la fortuna de tener una línea arterial en el momento en que hicieron paro, estamos hablando de un paciente en UCI, por ejemplo, los reanimadores podrían eventualmente a través del end-tidal o a través de la onda de pulso determinar qué pacientes han salido a circulación espontánea. En un caso de medición de CO2, el end-tidal por encima de 40 milímetros de mercurio podría ser sugestivo de que el paciente ha salido a circulación espontánea. Este tipo de mediciones nos han mostrado a lo largo del tiempo cómo por encima de 10 milímetros de mercurio para el end-tidal de CO2 tenemos unas compresiones de calidad aceptable. Revisiones nuevas nos invitan a que nuestra meta sea un poco más alta, de 20 milímetros de mercurio, para que tengamos una mejor sobrevida y un desenlace neurológico un poco más apropiado. En el puesto número 1, el reconocimiento de inicio temprano de las maniobras de reanimación en un paciente que se encuentra en paro cardíaco. Es preferible iniciar compresiones torácicas en alguien que no tiene una parada cardíaca que dilatar la decisión de hacer esas compresiones por cualquier otra situación, por dudas o incluso por el temor a hacer daño. En este aspecto, un 8.7% de esos pacientes que fueron reanimados tienen dolor en el sitio de compresión, un 1.7% de esos pacientes presentó fracturas costales o fracturas de clavícula, en un 0.3% de los casos se presenta rabdomiólisis y no se ha descrito casos de lesión visceral. Volvemos al concepto de la Real Academia Española de nuevo. Recién hecho o fabricado, que se percibe o se experimenta por primera vez, distinto o diferente de lo que antes había o se tenía aprendido. Y en este caso las guías no nos muestran un desenlace o no nos muestran un hallazgo que haya mejorado ostensiblemente la sobrevida. De hecho, la sobrevida sigue siendo baja. Por esta razón, yo considero que esta charla no debiese llamarse lo nuevo en reanimación, sino lo urgente en reanimación. A todas luces tenemos una brecha importante en el conocimiento, que solamente 6 de las 491 recomendaciones sean o tengan un nivel de evidencia A, nos genera cierto grado de preocupación. Solamente para el caso del soporte vital avanzado en adultos, de 250 recomendaciones, solamente 2 tienen un nivel A de evidencia. Lo mismo ocurre en el soporte vital neonatal y con una recomendación para el soporte vital pediátrico y la ciencia de la educación para la reanimación. Miremos rápidamente cuáles son estas 6 recomendaciones que tienen un nivel A de evidencia. Una recomendación moderada de no beneficio para el uso de dispositivos de umbral de impedancia, un dispositivo que conectaba al sistema con el cual ventilábamos al paciente, disminuía la presión intratorácica y nos permitía aumentar la perfusión. Se ha demostrado que no hay una recomendación para el uso del tal. Usar infusiones rápidas de líquidos endovenosos fríos en el paciente que ha regresado a la circulación espontánea y en el entorno prehospitalario ha mostrado mayor tasa de edema pulmonar e incluso la posibilidad de que haga nuevamente paro cardíaco. En el caso de las guías del soporte vital pediátrico, es una recomendación fuerte el monitoreo continuo de la temperatura cuando estos pacientes son llevados a un protocolo de hipotermia. En el caso de los neonatos, una recomendación moderada menciona que es razonable preferir el CPAP frente a la intubación orotraqueal en los pretérminos menores de 30 semanas porque disminuye la displasia broncopulmonar.
En el caso de esta recomendación fuerte para el protocolo estricto de hipotermia en neonatos mayores de 36 semanas que tengan una evolución moderada severa de encefalopatía hipoxicoisquémica, debe haber un protocolo muy bien establecido en cuanto a la hipotermia. En el caso de la ciencia de la educación y la reanimación, y es aquí donde quisiera hacer algo de énfasis, hay una recomendación moderada que menciona algo de beneficio para el uso de dispositivos de retroalimentación, los cuales han mostrado ser efectivos para mejorar la calidad de la RCP al entrenar legos. Si hablamos de educación, si hablamos de investigación, podemos estar mencionando algunos de los parámetros que a futuro pueden llegar a incrementar la sobrevida. La fórmula de Utstein menciona cómo la ciencia médica, la eficiencia educacional y una implementación local puede impactar sobre este ítem. Si tomamos a un estudiante y le ponemos un objetivo simple, objetivo que va a ser retroalimentado de forma inmediata a través del método que sea, si es un método presencial, por ejemplo, mucho mejor, y aparte de eso le damos un amplio margen de tiempo de repetición, logramos mejorar de cierta forma el desempeño en cuanto a ese ítem específico en reanimación. Podemos evaluarlo a través de un estándar específico de aprobación, pero se trata de eso, de una educación que se plantea mecanismos diferentes para entregarle al estudiante las herramientas necesarias para llegar a esto, a una RCP de alta calidad. La RCP de alta calidad es un ítem que cuando falta es de todas maneras un daño evitable. Un paciente mal reanimado es un paciente que tiene que evaluarse desde lo evitable de ese daño con un enfoque estandarizado, con un cambio en la forma y en la cultura, ¿cierto? Desde la seguridad del paciente, por ejemplo, pero también desde la mentalidad, desde pasar de una mentalidad reactiva a apropiarnos de esa mentalidad proactiva, no prepararnos solamente para tener un equipo que responda efectivamente al paro, sino que a través de una mentalidad diferente podamos prevenirlo. Ya tenemos varias herramientas, la ecografía es una de ellas, que en la prevención tiene un papel preponderante. Realizar RCP sin medir el rendimiento sería equiparable a pilotear un avión sin altímetro. La Asociación Americana del Corazón lanzó una app que se llama Full Code Pro, a través de la cual se pueden no solamente hacer registros, sino que se puede hacer una retroalimentación continua e incluso utilizar el metrónomo para determinar la frecuencia con la que se hacen las compresiones. Es la dinámica de equipo la que nos ayuda a pasar de una fracción de compresiones del 60% y llegar casi que al 80%. No se trata, en este caso, de los conocimientos científicos que tenemos, sino de cómo nos comportamos en equipo, cuando sabemos qué hacer, cómo comunicarnos y cómo actuar eficazmente cuando compartimos con otros líderes, por ejemplo. ¿Qué quisiera que nos lleváramos a casa? Aumentar la supervivencia demanda prevenir. En el caso de los paros extrahospitalarios es más complejo, pero en nuestro entorno, en el entorno intrahospitalario, vemos como un 80% de estos pacientes tienen cambios fisiológicos paraclínicos hasta 8 horas antes de hacer un paro. Tenemos muchas herramientas. La ecografía, por ejemplo, se convierte en un pilar fundamental en nuestra metodología para tomar cartas en el asunto en la prevención de muchas situaciones que pueden llevar al paciente a paro. Un aprendizaje espaciado, pasar de esas jornadas de entrenamiento que en poco tiempo te entregaban mucho conocimiento a jornadas divididas en ítems o en habilidades específicas que el estudiante tiene que interiorizar antes de pasar a la siguiente. Masificar la reanimación, hacerla llegar a los colegios, hacerla llegar a los estratos más bajos e incluso lograr que las reanimadoras mujeres se incrementen en número y en cuanto a la calidad de su reanimación. Continuar investigando a todas luces. Es importante que haya una investigación respaldada por instituciones responsables, pero también que haya una inversión, un porcentaje monetario que demanda situaciones políticas y socioeconómicas de cada país. Las habilidades no técnicas entonces son importantes. Saber comunicarse, la comunicación en NASA cerrada, por ejemplo, es una forma de incrementar la seguridad del paciente. Saber decir las cosas, dejar a un lado el ego eventualmente para poder
corregir de forma apropiada a nuestros colaboradores e incluso hacer el debriefing. Una vez se ha presentado una situación, poder reunir al equipo, evaluar qué situaciones o qué errores se cometieron y corregirlo para la atención de un siguiente paciente. Ya lo decía el doctor Juan Marín, la imposición de la anestesia no es a base de grosería ni vulgaridad, la imposición de la anestesia es a base de ciencia, de sabiduría y de amor. Bueno, muchísimas gracias.